Muy bien, jóvenes, el día de hoy en Historia Universal vamos a estudiar el título La Guerra Civil Norteamericana, o también conocida como la Guerra de Secesión, ¿sí? Quiero diferenciar entre dos términos que tienden a entreverarse, en algún momento confundirse. Una cosa es una guerra de secesión, como la que vamos a ver a continuación, y otra cosa es la guerra de sucesión. Cuando hablamos de una guerra de sucesión, estamos hablando de una guerra para reemplazar una dinastía que ha acabado. ¿Ya? Es un claro ejemplo, la guerra de sucesión española. En cambio, cuando hablamos de guerra de secesión, es cuando van a luchar dos tendencias diferentes. Unas quieren mantener la unión y otros quieren separarse. Eso se llama secesión. ¿Ya? Ok. Entonces, antes de entrar de lleno a este tema, es importante más o menos repasar el contexto, los antecedentes. Los antecedentes más que el contexto. Los antecedentes a lo que ocurrió en los Estados Unidos desde su independencia hasta este momento. Y sobre todo, y específicamente me refiero al tema de la expansión norteamericana, el llegar hasta el oeste. Préstame mucha atención. Como usted muy bien sabe, las 13 colonias inglesas que se fundaron en las costas atlánticas a inicio del siglo XVII, 1600, específicamente en 1607, cuando se funda Virginia en honor a la reina Virgen Isabel I de Inglaterra, por los puritanos de Mayflower, ¿te acuerdas? Se fundaron esas 13 colonias que luego lucharon y lograron su independencia, con ayuda francesa, ¿te acuerdas? De Lafayette, la Estatua de la Libertad. Bueno, Estados Unidos nace, entonces, de las 13 colonias. Nace bañadas por el Océano Atlántico, mirando a Europa. Este nuevo país rápidamente va a ir creciendo económicamente, gracias a las riquezas naturales, pero sobre todo a la cultura de estos habitantes, porque no vas a tener una gran cantidad y variedad de recursos naturales si quienes los explotan, si la materia bruta con la que se hace un país, llámese los ciudadanos, son ignorantes. En cambio, si la sociedad, los habitantes son cultos, lograrán aprovechar esos recursos y hacer de esta una gran nación. Si el Perú fuera más culto, fuéramos un país súper desarrollado. Pero lamentablemente nuestra ignorancia nos lleva a que escojamos mal a las autoridades y estamos como estamos. Pero no nos desviemos del tema. El punto es que Estados Unidos comienza a progresar. Pero no solamente un crecimiento económico, sino un crecimiento territorial. O sea, se expande desde el este hacia el oeste. Es la expansión norteamericana. Del este hacia el oeste. Del Atlántico hacia el Océano Pacífico. ¿Sí? Desde el Atlántico, donde estaban las 13 colonias iniciales, hasta el Océano Pacífico. ¿Ok? Un ratito. Pero el proceso de expansión se va a deber a muchos factores. Vamos a mencionarlos porque es muy amplio. En primer lugar, estos yanquis, como se les llama a estos colonos ingleses que van adentrándose hacia el oeste, de ahí viene el yankee, que escuchaba Daddy Yankee. ¿Sabes qué significa Daddy Yankee? Tarea para de investigación. Pero yankee significa eso, un blanco que explota, que extrae, que roba territorio que no era de él. De ahí viene la palabra yanquis, un término despectivo. Bueno, estos norteamericanos se expanden hacia el oeste. Primero, un gran hito es que le compran Luisiana a los franceses. Cuando en Francia estaba en plena era napoleónica, obviamente gobernaba Napoleón Bonaparte, en 1803 Napoleón, que estaba luchando contra la segunda coalición o tercera, si no me equivoco, necesitaba dinero para sus luchas y entonces le va a vender a un precio de ganga, como se diría, un inmenso territorio a las 13 colonias, que era casi como el doble de lo que es hoy día el Perú. Alucina, el doble de lo que, no exactamente el doble, pero casi como un 170% más grande que el Perú, era el estado de Luisiana. Luisiana. Se le pusieron ese nombre en honor del rey francés Luis XIV, el rey Sol, de ahí viene el nombre Luisiana. La Luisiana era un territorio francés en Norteamérica y Napoleón se la vendió al presidente de Estados Unidos de ese tiempo, James Monroe, no sé cómo se pronunciará, pero se la vendió a 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Claro que hoy vendría a ser un poco más alto el precio, ¿no? Pero es considerado un precio muy barato. Luego,
algo ocurrió, también algo parecido ocurrió con la Florida, donde está la ciudad de Miami, Florida, era de España, y los españoles de Fernando VII, ¿te acuerdas? Lo hemos estudiado, Fernando VII, el rey felón. Fernando VII se lo vendió también a los norteamericanos, la Florida. Entonces, Estados Unidos se expande, comprando territorio a los franceses, a los españoles, pero sobre todo, también a los indígenas, a los Sioux, a los apaches, casi los exterminan. Pero, el grueso del territorio norteamericano del oeste y del sur, se lo quitaron, se lo ganaron tras una abusiva guerra a México. A México le hicieron una guerra, allá por la década del 40, 1950, le ganaron territorio a México, el doble de lo que era México para que sea un país gigantesco, gigantesco. Pero perdió la guerra contra los Estados Unidos, y lo que hoy es California, lo que es Nuevo México, Texas, que se llamaba Texas cuando pertenecía a los mexicanos, y otros muchos territorios, que es casi como así como Luisiana, se lo quitaron a los mexicanos, los estadounidenses. Ya en tiempos más modernos le compraron incluso Alaska a Rusia. O sea, Alaska era de Rusia. Rusia era para que tenga territorio en Europa, en Asia y en América. Pero Estados Unidos se lo compró a los rusos sin necesidad de guerra. Así que Estados Unidos finalmente, allá por 1850, logró su sueño americano, unir el Atlántico con el Pacífico, ¿sí? Y nace este gigantesco país. ¿Ya? Esa es su expansión. Pero, ahora sí entrémonos al tema de la guerra civil. Este gigantesco país tenía dos bloques muy diferentes, los estados del norte y los estados del sur. Los estados del norte, como ya lo vimos en primera parte, en los videos, eran sociedades cuya economía se basaba en la industria. La clase dominante era la burguesía industrial y su mano de obra era el proletariado o los obreros, de lo cual mucho hemos hablado ya en clases pasadas con el socialismo. ¿De acuerdo? Dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Pero no crea usted que en Estados Unidos había una explotación contra los obreros. No, las cosas estaban mejor, ¿ya? No era la industrialización de las épocas de la primera revolución industrial. Estamos en la segunda revolución industrial, 1850, y las condiciones de los obreros eran un poco más, eran mejores que antes. Pero el punto es de que los estados del norte eran una sociedad industrial, ¿ya? Por otro lado, una sociedad que estaba más o menos compuesta por 20 millones de habitantes, más o menos, 20 millones de habitantes. Ellos estaban en contra de la esclavitud que aún se mantenía, sobre todo en el sur, que ya veremos. Los del norte veían que la esclavitud era sinónimo de antigüedad, de algo desfasado, de algo primitivo, de algo que ya no debía darse en tiempos modernos, ¿ya? Y otra cosa que los distinguía a los estados del norte es que ellos estaban en contra del libre comercio. El libre comercio establecía, entre otras cosas, de que los presidentes bajen aranceles. Recuerda que el arancel es un impuesto a las exportaciones y a las importaciones, al comercio internacional. O sea que si yo le vendo, por ejemplo, a Colombia limones, y si hay un tratado de libre comercio, Colombia no me va a cobrar aranceles o mínimos aranceles. Y mis limones se van a vender en Colombia a precios baratos. En cambio, si Perú y Colombia no firman un tratado de libre comercio y no hay libre comercio, Colombia va a querer proteger a sus productores de limones, entonces va a cobrar altos aranceles para desanimarme a vender limones en Colombia, porque van a entrar muy caros y nadie me los va a comprar, no me va a convenir. Entonces, libre comercio significa bajar aranceles, ¿sí? Permitir el comercio internacional, facilitar el comercio internacional. Entonces, los estados del norte no querían el libre comercio, porque eso implicaba que los presidentes de Estados Unidos no les cobren aranceles a la producción industrial europea, sobre todo inglesa, que podía llegar a los Estados Unidos y venderse y competir con la producción industrial del norte. Así que los del norte no querían saber nada con el libre comercio, querían más bien desanimar el ingreso de mercaderías extranjeras. En otras palabras, los estados del norte estaban a favor del proteccionismo, que ya lo hemos visto también. ¿Te acuerdas del proteccionismo? Ahí viene la palabra proteger tu industria nacional. ¿Ok? El proteccionismo está en contra, es la antítesis del libre comercio. Y los del norte estaban a favor del proteccionismo y en contra del libre comercio. Entiéndelo. El que está concentrado está que lo capta muy bien. Mientras que los estados del sur eran sociedades agrícolas. Norte industrial, sur agrícola. Norte fábricas, sur haciendas.
Y se cultivaba principalmente algodón y tabaco para exportarlos a Europa y ganaban mucho dinero los hacendados, mientras que en el norte dominaban los burgueses industriales, en el sur estaban los ricos hacendados, los cuales obtenían grandes ganancias, sobre todo porque su mano de obra, a diferencia del norte, que si tú eras un dueño de una fábrica tienes que pagar salarios, y no muy bajos, más bien todo lo contrario, buenos salarios a tus obreros, los del sur ganaban gratis, se llevaban la plata en carretilla, porque su mano de obra eran esclavos negros, esclavos. Aún estaba la esclavitud. Obviamente, ante esa discusión, ese debate entre abolir o no la esclavitud, los del sur querían mantener la esclavitud, porque era su mano de obra gratuita, sus esclavos negros. Y con respecto al libre comercio, obviamente los del sur sí querían el libre comercio, los del norte no querían, los del sur sí querían, porque eso significaba que iban a entrar productos europeos industrializados que iban a competir con los productos industrializados de los del norte, y los del sur iban a optar. Y cuando hay competencia, los precios tienden a bajar. Así que los del sur iban a beneficiarse. Además de que si se evitaba el libre comercio, que es lo que temían los del sur, si tú dices, bueno, ya que los productos industrializados de Inglaterra no vengan aquí para proteger a mis industriales del norte, entonces, ¿qué crees que iba a hacer Inglaterra? No, tampoco iba a permitir que lleguen productos que exportaban los del sur, que eran el tabaco y el algodón. No se los iban a permitir los ingleses que entren. Por eso los del sur estaban a favor del libre comercio, porque les iban a traer productos más baratos, industrializados, y ellos podían vender su tabaco, su algodón a Europa. Así que entiéndelo bien, los del sur decían sí, libre comercio, los del norte no queremos el libre comercio. En las elecciones presidenciales de 1860 ya había manifestado que estaba en contra de la esclavitud Abraham Lincoln, por lo tanto se ganó la simpatía de los del norte, que eran mayoría en población, 20 millones frente a los algo de 9 millones del sur. Gana Abraham Lincoln. Y eso va a generar que en 1861 los del sur, liderados por unos cuantos estados, 7 inicialmente, declaren la ruptura de la Unión, se separan como rebeldía, dicen ya no queremos formar parte de los Estados Unidos porque este presidente está en contra de nuestros intereses, porque ha prometido que va a abolir la esclavitud y va a aplicar el proteccionismo prohibiendo el libre comercio, y eso no nos conviene. Así que los del sur declaran su separación. Obviamente Lincoln no lo va a permitir los del norte y se inicia esta guerra civil del 61 hasta el 65, donde se van a enfrentar los federados del norte con la capital en Washington y con Lincoln como presidente, y los del sur con capital en Richmond, Virginia, y cuyo presidente, ellos van a nombrar un presidente que se llamaba Jefferson Davis. Y aparentemente los del norte debían haber ganado muy fácilmente porque tenían más población, tenían industrias, hemos visto en el video que producían muchas armas y tenían supuestamente las de ganar, pero los del sur sorpresivamente estaban ganando inicialmente la guerra porque contaban con un gran general llamado Robert Lee. Robert Lee era el gran general del sur que estaba logrando uno tras otro triunfos sobre los del norte. Pero finalmente, para que los del sur lograran ganar, o los del norte lograran ganar, Lincoln aplica algunas estrategias, como por ejemplo, promete a los negros que luchaban obligadamente en los ejércitos del sur, si abandonaban esos ejércitos, se pasaban al norte, ellos les iba a dar la libertad. Y si es que ellos también ganaban, los del norte ganaban, él iba a abolir la esclavitud. Así que muchos negros que luchaban contra su voluntad en favor de sus amos, se pasaron al bando de los del norte. Además, Lincoln prometió que si ganaban los del norte, no iba a haber venganza contra el sur, sino iba a favorecer a los del norte. Les iba a dar tierra, les iba a promover a los hacendados, se iba a abolir la esclavitud, pero no los iba tampoco a perjudicar tanto. Le iba a ver la manera de no perjudicarlos. Así poco a poco fue convenciendo a los hacendados. Además de que, como ya te dije, los del norte tenían ese poderío industrial. Además que los del sur esperaban que se los apoyen Europa, que Europa les mande ayuda, porque eran sus aliados comerciales, sobre todo Inglaterra, la misma Francia, pero Europa, recuerda, ya por 1850, 1860 estaban en plenas guerras, recuerda la unificación italiana, la unificación alemana, Francia tenía intereses acá en México, te acuerdas de Benito Juárez, todo eso, o sea que Europa estaba abocada en sus propios problemas, y por eso no apoyaron a los del sur, que pudieron haberlo apoyado en otras circunstancias. Además, Lincoln bloqueó a los del sur para que no lleguen, no puedan exportar ni importar productos europeos. Eso se llamó el Plan Anaconda, como una gran serpiente que rodea los puertos del sur, que no puedan entrar productos europeos ni que los del sur puedan vender sus productos, así que les falte dinero, los ahoga económicamente. Es el Plan Anaconda. En fin, finalmente
se va a dar la batalla final o la batalla más decisiva, Gettysburg, con triunfo del norte, con triunfo del ejército federado, ¿no? Y se mantiene la unión. Lamentablemente, Abraham Lincoln es asesinado en un teatro. Uno de los pocos presidentes muertos en ejercicio en Estados Unidos. Otro importante es John F. Kennedy, que lo estudiaremos el próximo año. Ok, hasta aquí nada más este tema de la Guerra Civil Norteamericana con el triunfo del ejército federado y el mantenimiento de la Unión.